Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet y vamos a estar compartiendo el estudio de hoy. Estamos en el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a estar viendo hoy el versículo 13 y si podemos llegar hasta el versículo 15. Santiago, para hacer una recapitulación de lo que hemos dado hasta ahora, nos viene hablando acerca de las pruebas. Dios envía las pruebas y las utiliza para madurar nuestra fe. Esperar en Dios, tener esa resistencia, pedir sabiduría cuando no entendemos el propósito de las pruebas. Y también nos anima a que si perseveramos y somos aprobados después de ese tiempo de sufrimiento, Dios nos dará la corona de la vida para todos los que le amamos. Así que Dios nos está alentando, nos está animando acerca de las pruebas, que no las queremos, no estamos orando porque vengan pruebas, pero que son necesarias en nuestra vida, recibirlas como amigos, ¿se acuerdan? Ahora, Santiago va a hablar de las tentaciones, va a cambiar el aspecto de las pruebas que sabemos que vienen de Dios con un propósito de Dios para nuestro beneficio y bendición, pero ahora va a hablar acerca de las tentaciones. Y hoy vamos a estar hablando justamente de este tema, las tentaciones. Lo primero que puedo decirles, vamos a leer el versículo 13. Dice la palabra de Dios: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Indudablemente que algunos de los judíos creyentes estaban pensando que las tentaciones que vienen a nuestra vida vienen de parte de Dios. De Dios vienen las pruebas. Pero queremos explicar un poquito eso en cuanto a lo que es prueba y tentación. Entonces Santiago lo primero que quiere hacer es una prohibición al creyente, por decirlo de alguna manera. En el versículo 13 dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Que nadie diga, una prohibición. No digan eso. ¿Por qué? Porque es un error grande doctrinalmente hablando. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Vamos a desarrollar este versículo 13. Una prohibición. No digan que Dios me está tentando. Estamos hablando de esa incitación al mal. Dios no me está incitando al mal. Él no me está llevando a que yo pueda caer en el pecado, porque indudablemente eso no es bíblico, no es el carácter, no es la naturaleza de Dios. Dios no lo puede hacer y no lo va a hacer. Pero en cierta manera había una confusión en aquellos judíos cristianos que tal vez pensaban que las tentaciones que estoy cayendo es porque Dios me las está mandando. Si nosotros podemos estudiar la palabra en el original griego, en castellano sí podemos hacer una división entre prueba y tentación. Pero en el original la misma prueba y la misma palabra que se utiliza para prueba también se utiliza para tentación. ¿Se entiende? No es que hay dos palabras diferentes. A veces se traduce prueba y a veces tentación. Ustedes mirarán en los pasajes que vemos, algunos que usan la versión 60, en el mismo pasaje se intercambian, según el traductor, la palabra tentación o prueba. Pero vamos a aclarar lo que Santiago quiere que nosotros podamos entender.
Lo primero que dice Santiago, que nadie diga que cuando es tentado, soy tentado por Dios. ¿Por qué? Primero, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Esta es la primera afirmación bíblica que vamos a hacer en esta noche. Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Sabían ustedes? A Dios no le tienta el mal. Porque podemos decir que Dios tiene un atributo que es la impecabilidad. Dios no puede de ninguna manera, por su carácter y naturaleza, pecar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. No tiene nada que ver con lo que es la relación con el pecado. Su carácter, su naturaleza de Dios es la santidad. Por lo tanto, Él es impecable. No puede pecar Dios, porque iría en contra de lo que Dios es. ¿Y Dios qué es? Dios es santo. Vamos a ver un pasaje en Isaías, donde el profeta va a tener una visión de Dios y va a recibir ese llamado en el capítulo 6 y nos va a hablar del carácter y la naturaleza de Dios, haciendo una descripción de la visión de Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra, toda la tierra, de su gloria. ¿Qué decían estos serafines, que son ángeles, que están al lado de Dios? Proclaman su carácter de santo. Santo, santo, santo. Posiblemente esa expresión triple signifique Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios en su carácter y en su naturaleza, Él es santo. Por lo tanto, es inmune al pecado. ¿Se entiende? No puede haber ningún tipo de contacto entre la santidad y el pecado. Es totalmente opuesto. Entonces, ¿por qué Dios no puede ser tentado por el mal? Porque Él es santo y no puede de ninguna forma tener esa asociación con lo opuesto a la santidad, que es el pecado. Fíjense, cuando Cristo nace, siendo Dios hecho hombre, en Lucas 1:35, vamos a ver allí, vamos a ver que sabemos que nuestro Señor es Dios manifestado en carne. Ahora, cuando el Señor decide la gloria con el Padre, el Hijo, venir a la tierra, tiene que nacer como cada uno de nosotros del vientre de una mujer, en este caso va a ser María la escogida, pero no va a tener contacto con José, para que esa naturaleza adámica, pecaminosa, pasara a Jesús. Entonces el Espíritu Santo justamente va a venir sobre María, y mire lo que dice en Lucas 1:35. Lucas 1, versículo 35. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Debía tener la naturaleza misma de Dios y ser un ser santo.
la santidad del Señor Jesucristo en su nacimiento implicaba justamente eso, que Él no podía de ninguna manera pecar. No tenía esa herencia que nosotros tenemos cuando nacemos de Adán y Eva. No tenía la carne, no tenía la concupiscencia. Son distintos términos para lo mismo. Nosotros ya venimos con un problema, podríamos decir en nuestros genes, que nacemos pecadores. Cristo no nació como nosotros en ese concepto, sino con ese carácter, como el Padre, como Dios es santo, Él fue santo cuando tomó forma humana. Entonces, cuando vamos a Mateo, decía Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal. Lo primero que afirma. ¿Por qué? Porque es santo en su naturaleza, su impecabilidad y es inmune al pecado. En Mateo 4, nosotros tenemos este título en la Biblia, que la mayoría conoce o ha escuchado, que conocemos como la tentación de Jesús. ¿No es cierto? Mateo capítulo 4 dice en el versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose el tentador, fíjense cómo le llaman a Satanás, el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Acá nos dice la palabra, en Mateo 4, que el Espíritu de Dios llevó a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo. Pero si nosotros entendemos que Jesús era santo y que no podía pecar de ninguna manera, podríamos decir que el título no sería el correcto. ¿Por qué? Porque Jesús no fue tentado, no como nosotros. Él no tiene respuesta ante una propuesta o ante el pecado o cualquier cosa que no sea la voluntad de Dios. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es perfecto, Él es impecable. Entonces, ¿cómo podríamos decir a esta porción de Mateo 4? Me acuerdo hace muchos años estudiando en el Instituto Bíblico, el profesor que nos enseñaba, Willy Monchao, nos decía, y es una realidad, que podríamos decir, en vez de poner el título Jesús es tentado, podríamos poner este título: la prueba de la impecabilidad de Cristo. ¿Qué demostró Cristo en el desierto? La prueba de la impecabilidad de Cristo, que Él no podía pecar. ¿Por qué? Porque Él es santo. No tiene dentro de su naturaleza algo que responda a algo ilícito que no sea la voluntad de Dios o hacer algo malo. ¿Por qué? Porque su carácter se lo prohíbe. Él no puede pecar de ninguna manera. Es distinto a nosotros, que después Santiago lo va a explicar. Pero lo primero que tenemos que comprender es que Dios no puede ser tentado por el mal. No, ¿por qué? Porque Él es santo. No tiene nada, ni la perspectiva ni el pensamiento de querer hacer algo que sea en contra de su naturaleza. Impecabilidad, inmune al pecado y la prueba de la impecabilidad de Jesús. Podríamos decir Mateo 4. Él mostró que externamente sí, Satanás intentó tentarle, pero interiormente Jesús nunca tuvo una duda de que si comía la piedra la convertía en pan, nunca se le pasó por la mente. O si échate abajo cuando iba al pináculo del templo, tampoco. Ninguna de las tres.
tentaciones que sufrió externamente, Cristo tuvo un efecto de tentación en su interior. ¿Por qué? Por su carácter y su naturaleza. Ahora, fíjense que aún los mismos demonios, cuando Cristo estaba en la tierra, reconocían su carácter de santidad. En Marcos, vamos a ver en Marcos, capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículos 23 y 24, nos dice: He aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Los espíritus sabían quién era Jesús. Observen, el Santo con mayúscula. El Santo de Dios. Carácter y naturaleza. Por eso es Dios. Distinto es a nosotros, que después lo vamos a ver en Santiago, lo va a desarrollar. Pero entonces, lo primero que afirma Santiago, y que está prohibido por el creyente decir: me tentó Dios. No. ¿Por qué? Porque él no puede ser tentado por el mal. Y él mismo, dice Santiago, vamos a volver a Santiago 1:13, y él mismo tienta a nadie. Entonces, si él no puede ser seducido, incitado por el pecado, tampoco por su carácter y naturaleza, él lo puede hacer. Dos cosas que Dios no puede hacer. No puede ser tentado, y por su carácter y naturaleza no puede incitar a nadie a algo malo. Si no, no sería Dios un Dios santo. ¿Se entiende? No puede hacer por su carácter y naturaleza. Entonces, que nadie diga que es tentado. Cuando es tentado, soy tentado por Dios. No lo digas, prohibido. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ya lo vimos, y Él mismo a nadie tienta. Nunca vas a encontrar que Dios te va a incitar a hacer lo malo, a desobedecer, a rebelarte, a desobedecer los mandamientos. Eso no lo puede hacer Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Pero sí hay un ser que es justamente Satanás, que es todo lo opuesto, es pecador, es perverso. Él sí va a tratar de venir a tu vida para tentarte, para que desobedezcas, para que te rebeles, para que le dé la espalda a Dios. Leímos recién en Mateo 4:3, ¿se acuerdan? Fíjense, vamos a repasarlo nuevamente. Cuando viene Jesús va al desierto, aquí se le da el título a Satanás, uno de sus títulos, que tiene que ver su ministerio, su función. Mateo 4:3. Acercándose el tentador, le dijo. Acá está. Título de Satanás: él es el tentador, el incitador, el que te va a venir con esa voz a decir: hacelo, desobedecelo. ¿Se acuerdan cuando apareció en el jardín del Edén? Con que Dios os ha dicho que van a morir, le dice a Eva: no morirán, no morirán. Estaba tentando a Eva, sino que sabe Dios que cuando comiereis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis como Dios. Entonces dijo: es mentira lo que Dios le dijo. No hay consecuencias por comer. Dios es egoísta, le dice a Eva, porque sabe que si ustedes comen van a ser como Él. Como Él quiso ser como Dios y fue expulsado del cielo y está en la tierra por tener ese carácter perverso de pecador, Él sí es el tentador. Otro pasaje en 1 Tesalonicenses 3:5 se menciona
Este título lo menciona Pablo. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Dice Pablo allí: por eso también yo, cuando ya no pude soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Estaba preocupado por el estado de los tesalonicenses. Y el tentador está siempre arrastrando en su carácter, en su naturaleza, tratando de hacer caer, de tratar de sembrar dudas, siempre trabando a los planes y propósitos de Dios. Él tiene ese título, el tentador, porque es el diablo, pero no Dios, porque Dios es santo. Él no puede ser afectado por el mal, por el pecado, y por lo tanto tampoco puede incitar a nadie a el mal. Fíjense en Juan 8:44, Jesucristo está hablando acerca de Satanás, y él va a decir cómo es él. Juan 8 está hablando con un grupo de judíos, y él va a decir en Juan 8:44: soy de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio. Fíjense lo que dice: y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Él fue el que la creó. Él se la creyó, su propia mentira, de que iba a ser como Dios y se iba a sentar en el trono de Dios, junto a las estrellas de Dios. Se enorgulleció, se ensoberbeció su corazón y fue quitado de ese lugar de privilegio donde Dios lo había colocado. Ese querubín protector fue expulsado por el pecado de ese privilegio de estar sirviendo en la misma presencia de Dios. Cayó, su pecado lo transformó en el padre de la mentira, y cuando habla te está mintiendo, porque lo hace por su propio carácter y naturaleza. Entonces, ¿se entiende eso? Tenemos que entender, aclarando como dice Santiago, volviendo otra vez a Santiago 1:13, corrigiendo un pensamiento que no es bíblico, aquellos que reciben la carta, él está corrigiendo. Entonces quedó claro que nadie diga que cuando es tentado, soy tentado por Dios. No. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, por su carácter y naturaleza santa. Y Él mismo, por ese carácter y naturaleza, no puede tentar a nadie. No puede ser tentado, no puede tentar a nadie. Entonces, aclarando, que Él no tiene nada que ver con las tentaciones, la incitación al mal, porque si no, no sería Dios. El diablo sí puede hacerlo y lo va a hacer. Se te va a acercar para hacerte caer, llevarte al pecado, llevarte a la rebelión, decirte que no va a pasar nada, que no hay consecuencias por hacer mal las cosas. Él hace ese trabajo y ese ministerio. Entonces, concluimos con este versículo que la misma perfección que imposibilita que Dios sea tentado, también imposibilita que Él tiente a alguien. Lo vuelvo a repetir. La misma perfección que imposibilita que Dios sea tentado, también imposibilita que Él tiente a alguien. ¿Está bien? ¿Se entendió? Si es santo, no puede ser tentado. Y Él, porque es santo, no va a tentar a nadie. Perfecto. Ahora, va a abordar
después de aclarar que Dios no es la fuente de tentación, que Él no hace ese trabajo y ministerio, lo hace el diablo, pero vamos a ver a partir del versículo 14 el proceso de la tentación. Entonces, si Dios no me tienta, porque Él no puede ser tentado y no me puede tentar a mí, por su carácter, su naturaleza santa, ¿cómo es entonces el proceso de la tentación? Y eso es lo que va a explicar en el versículo 14. Vamos ahí. Miren cómo es que actúa esto, cómo funciona. Dice, Dios no puede tentarme, pero después dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Acá vamos a ver el proceso de tentación. Vamos a ver allí. Vamos a analizar un poco. Dice que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces, nosotros tenemos dentro de nosotros, en nuestro corazón, algo que se llama, la versión 60 dice, concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Sabía esa palabra? La concupiscencia es un intenso deseo de la carne, una tendencia natural a lo malo, que la heredamos ¿de quién? De nuestros padres Adán y Eva. Nosotros nacemos de nuestros padres biológicos, que eran, mi papá era pecador, mi mamá era pecadora, por lo tanto han engendrado un hijo pecador, que ya viene con ese problema en los genes. En su corazón, en su alma, todos tenemos esta naturaleza adámica caída, esa concupiscencia, que la versión de las Américas lo traduce como pasión. La pasión, un intenso deseo por lo malo. Eso está en cada uno de nosotros. Si nosotros nos fuéramos a una isla inhabitada para decir, me voy a esa isla porque allí, como hacían aquellos monjes que se iban a las montañas por allá a 5.000 metros y hacían el monasterio para vivir una vida de santidad, ¿por qué no lo podían lograr? Porque el pecado, la tentación, está dentro del corazón humano. Podemos aislarnos de algunas cosas, pero la tentación comienza, se inicia, el primer paso, en el corazón con la concupiscencia, ese intenso deseo de la carne, esa tendencia a lo malo, está dentro nuestro. Entonces podemos pensar cosas malas, imaginar cosas malas, sin tener en contacto con el mundo exterior. Vamos a seguir siendo tentados donde vayamos. Tendríamos que erradicar esta naturaleza para no poder ser tentado por nada. Porque el mal, como dice Pablo, está en mí. El mal está en vos, el mal está en mí. Y eso es lo que dice Santiago. Cada uno es tentado. ¿Cómo entonces? ¿Cómo es el proceso de la tentación? Si Dios no es, ya lo sabemos. Cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Ven? Es llevado. La palabra atraído, como dice la versión 60, es traer afuera. Podríamos decir que es como que tenemos, cuando uno quiere pescar, ¿qué hace? Pone un anzuelo, pone un cebo, lo cubre al anzuelo para que no se avive el pescado, pez porque todavía está en el agua. Yo tiro y él come, muerde y yo lo puedo enganchar. Le puse un cebo, le puse una trampa. Y esa es la idea. Somos atraídos, que significa atraer fuera de la protección del autocontrol. Entonces yo soy tentado por mi propia pasión de la carne, que me
atrae afuera para que yo pierda esa protección del autocontrol. Que yo ceda a la pasión. La pasión va a venir. Quiero decir otra cosa. La tentación en sí misma no es pecado. Yo puedo ser tentado, pero ser tentado no es pecado. Pero después yo tengo que decidir qué voy a hacer con esa tentación. Si yo voy a ceder, si yo voy a caer, si yo voy en mi voluntad, a someterme a esa tentación, y ahí sí estoy cayendo en el pecado. La tentación en sí misma no es pecado. Puede haber propuestas, puede haber cosas que te digan, que te vengan a proponer, y no estás pecando. Pero si uno, ¿cómo comienza ese primer paso? Somos atraídos por esa concupiscencia, por esa tendencia al mal, a salir fuera de ese autocontrol que es la voluntad, y somos seducidos. Esto habla de atraer y atrapar con un cebo. Cuando uno ve el objeto que desea, no es pecado, pero cuando lo muerde, mordiste el cebo, ahí ha sido seducido. El segundo paso, la tentación, es la seducción, donde uno es atraído para atrapar ese cebo, y es donde después somos sacados. Uno saca el pez, es pescado y ya murió, ya está afuera. Y ahí es, de esa misma manera, ese tercer paso, lo que nos pasa a nosotros, que eso nos va a llevar, si nosotros cedemos ante la tentación, por medio de la voluntad, vamos a morder ese anzuelo y vamos a caer en el pecado, que es lo que nos dice Santiago. Fíjense, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Ven? Ahí ya hay un acto de voluntad. La primera instancia, la tentación, no es pecado. Pero después hay una atracción, una seducción, donde uno muerde, como cuando Eva mordió esa fruto, que dice la palabra de Dios, mordió ese fruto prohibido. Y ahí pasó al segundo paso, mordió el anzuelo, cayó en la trampa y pecó contra Dios. ¿Se entiende? Tentación, seducción. El tercer paso que nos dice Santiago, una vez que uno ha dado ese acto de voluntad, uno tiene que obviamente decidir qué hace con la tentación. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Caigo o no caigo? ¿Obedezco o no obedezco? Esa lucha interna está en nuestros corazones. Y después dice el tercer paso, versículo 15, después, cuando la pasión ha concebido, o sea, yo ya acabo de desobedecer, acabo de pecar, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, ya está la acción. Cuando uno peca, engendra la muerte. ¿Ven? Uno es tentado, uno es seducido. Cuando uno cede a esa pasión, pierde el autocontrol, peca. Y cuando peca, una vez que ha consumado ese acto, el fruto y el resultado de esto es la muerte. La muerte es, ese acto de pecado me lleva a la separación. Como le dijo Dios a Adán y Eva, podían comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte espiritual sería el resultado y el fruto
de esa tentación que se produjo en el corazón de Eva en el huerto, con la voz del tentador, ella miró el fruto que era bueno, era lindo, hasta ahí no había caído, pero dijo que era hermoso para alcanzar sabiduría, cuando dijo, bueno, yo quiero ser Dios. Entonces manoteó, tomó ese fruto, cuando lo mordió, fue seducido, perdió ese autocontrol como consecuencia de haber pecado. Como consecuencia engendró ese pecado la muerte espiritual, y fueron expulsados Adán y Eva del huerto del Edén, como Dios le había dicho. No murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Fueron echados de la presencia de Dios, donde Dios se paseaba por el huerto y tenía una directa relación con ellos y podía hablar, porque no había pecado. Cuando ellos pecaron, engendraron la muerte, fueron expulsados del huerto del Edén, y ahí comenzó otra realidad para sus vidas. Ya ellos tenían dentro de sí esa concupiscencia, ese deseo por la tendencia a lo malo, que antes no la tenían. La diferencia es que Adán y Eva no eran santos. Si hubieran sido santos, ¿hubieran podido pecar y haber caído? ¿Qué les parece? No, eran inocentes en su carácter. Inocentes, no eran santos. Por eso tenían la oportunidad y posibilidad de comer o no. Estaba en ellos. Decidieron comer. El pecado vino. Les quiero mostrar un ejemplo con respecto al proceso de la tentación. Estos pasos que Santiago nos ha explicado, Dios no es la fuente de tentación, porque Él no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde viene? Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. ¿Por qué? Por su propia pasión, su concupiscencia. Después que la pasión ha concebido, le diste lugar, desobedeciste, da a luz el pecado, y el pecado, cuando es consumado, engendra la muerte. Les quiero mostrar un ejemplo ilustrativo para que se entiendan los pasos de la tentación. Vamos a ir a 2 Samuel, capítulo 11. En 2 Samuel, capítulo 11, vamos a encontrar al rey David. Al rey David, el gran rey de Israel, el dulce cantor de Israel. Y vamos a ver un acontecimiento que él vivió personalmente. Todo el ejército de él estaba en la batalla, al frente, y él se había quedado en su palacio a descansar, a dormir allí. Nos dice en el versículo 2: y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado, observen, vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era de aspecto muy hermoso. Ahí está, se levanta de la siesta David, está mirando, y de repente ve a lo lejos una mujer que se está bañando, obviamente sin ropa, desnuda estaba bañándose, porque aparte no había, los hombres estaban en la guerra, se suponía que no había hombres, estaba el rey ahí. Y en el proceso de la tentación, ¿qué fue lo que pasó con David? El proceso de la tentación es, él vio a una mujer que se estaba bañando. Y la vio bien porque dice, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Siempre la tentación se va a presentar así, como algo hermoso, como algo lindo, como algo que uno quiere alcanzar inconscientemente, sin entender las consecuencias que trae cuando uno cede y se deja seducir
por la pasión de la concupiscencia. En este aspecto, David no pecó. ¿Por qué? Porque él ve esta mujer, la miró, ya está. La tentación estaba ahí. Pero miren lo que dice el segundo paso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Claro, ya se le activó la pasión interna y él la quería tener. Y dice, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? Acá está el problema. Esta mujer que David ve, la concupiscencia empieza a actuar y como era hermosa, el rey es atraído y seducido, quería estar con ella. Ya quería tenerla consigo. Pero el tema es que esta mujer era casada. Le dan las referencias, ella sabe quién es. Porque como rey, en el Antiguo Testamento podían por ahí tener a veces varias esposas. Y David, de hecho, tuvo varias esposas. Pero acá el punto es que esta mujer era casada. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Vio, ya empezó a codiciar en su corazón, a ser seducido. Y en el versículo 4 vamos a encontrar el otro paso. David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Acá David va a estar con esta mujer. Vio, codició y tomó. Ya pecó. Ahora, ¿qué engendra el pecado? El pecado engendra la muerte. Porque ¿qué pasó después? Fíjense en el versículo 5. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. Acá está el fruto. Engendrando, estamos haciendo una comparación con Santiago, concibió un niño, quedó la consecuencia de ese acto inmoral que cometió David. Quedó el fruto, el resultado, engendró esta mujer en su vientre ese niño, que era fruto de un adulterio. Y fíjense cómo termina el paso final que nos dice Santiago, una vez que ha consumado el pecado lleva a la muerte, fíjense en el capítulo 12, versículo 18, ¿qué pasó con el niño? Que Betsabé tuvo con esa relación con David. Sucedió que al séptimo día el niño murió. Tuvieron ese encuentro, concibió y después el niño, como resultado, por disciplina de Dios, murió. Eso es lo que dice Santiago. Una vez que ha dado a luz la desobediencia, engendra el pecado, y el pecado, podríamos decir, da como resultado un niño muerto. Así es como Santiago explica el proceso de la tentación. Vio, codició, tomó, engendró y la muerte como resultado final. Entonces, volviendo a Santiago, para finalizar, estamos contemplando y compartiendo cómo es el proceso de tentación en cada uno de nosotros. Nosotros estamos con esta naturaleza adámica, que cuando el Señor nos venga a buscar, Dios, antes de llevarme a la gloria o en el arrebatamiento, va a erradicar esa naturaleza pecaminosa adámica. ¿Se entiende? No va a estar más. Pero acá en la tierra, mientras yo esté vivo, cada día que me levanto, estoy en una guerra interior.
entre el espíritu y la carne. La diferencia entre nosotros y un incrédulo es que el incrédulo no tiene opción entre obedecer o no, él es esclavo. Pero los que somos creyentes, tenemos a Cristo, el pecado no es obligación, es opción. Yo puedo tener la victoria si decido bien, o puedo ser derrotado si decido mal. Tengo el poder del Espíritu de Dios, tengo la voz de la conciencia que me está advirtiendo, tengo el conocimiento de la palabra, y si tengo el temor de Dios, seré librado de caer en esa tentación. Entonces, finalizando, queridos hermanos, lo leemos nuevamente del 13 hasta el 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Qué bueno es no poder comprender las pruebas que vienen de Dios, que tienen una bendición y un beneficio, y llevarme a un nivel superior, pero también de dónde salen las tentaciones. Alguno estaría diciendo, bueno, Dios creó todo, así que debe ser que Él me está tentando para que yo haga malas cosas. No se confundan, dice Santiago. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, el enemigo interior, la concupiscencia, la pasión interna, esa inclinación a lo malo, es donde se inicia el proceso de la tentación, la seducción, la caída y como consecuencia la muerte espiritual. Entonces, no tenemos que ser engañados. No pensar antibíblicamente, pensando que Dios es el culpable de que yo caiga. No. Es mi naturaleza pecaminosa, adámica, concupiscencia, pasión interior, la que comienza dentro mío ese proceso de tentación, que si no lo freno a tiempo, me lleva a la seducción, a la caída y a la muerte espiritual. Por eso es importante, si uno cae, confesar los pecados, arrepentirse, confesar para que Dios me limpie con su sangre y pueda yo seguir teniendo ese contacto, esa directa comunión con Dios por medio de esa sangre de Jesucristo que me limpia de todos los pecados que cometo, los errores que tengo, puedo confesarlos y apartarme y seguir en esa relación con ese Dios que me ama tanto. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a comprender bien qué es una prueba, qué es una tentación, de dónde viene, cómo es el proceso, y que Dios nos pueda dar la victoria por medio de Cristo Jesús. Dios les bendiga y un saludo para todos los que están allí.